Hola, vamos a empezar con la unidad de derivadas. Pero antes de explicar el concepto de derivada tendremos que recordar un concepto que se da en cuarto de ESO, que es la tasa de variación media, y que no es más que la pendiente de la recta secante que pasa por dos puntos de la gráfica. En este caso, nuestra gráfica se llama F, entonces, si este es el punto A, pues este será el punto A, F de A. Y si este es el punto B, pues este punto de aquí será el B, F de B. Y lo que queremos calcular es la pendiente de esa recta secante. Para ello, lo único que tenemos que hacer es dividir el incremento de la variable y entre el incremento de la variable x. Y tendremos aquí esta fórmula. Será f de b menos f de a, y nos dará la longitud de este segmento, y luego b menos a, y nos dará la longitud de ese segmento. Ese cociente va a ser la pendiente de la recta. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que calculemos la recta secante de la función f, que es 4x menos x al cuadrado, de los puntos 0, f de 0, y del punto 2, f de 2. En primer lugar, pues nosotros lo que queremos es una recta que será de la forma igual a mx más n, donde la m va a ser la tasa de variación media. ¿En qué intervalo? Pues en el 0, 2, porque los puntos es del 0 al 2. Esta tasa de variación media tendremos que hacer f de 2 menos f de 0 entre 2 menos 0. ¿Qué vale f de 2? Pues nos tendremos que venir a la función y sustituir la x por 2, que es 4 por 2 menos 2 elevado a 2, menos la f de 0, que también tiene que ser sustituir. 4 por 0 menos 0 al cuadrado, entre 2 menos 0, que son 2. Esto será 8 menos 4, y toda esta parte es 0, entre 2. 4 entre 2, que son 2. Por tanto, la pendiente de nuestra recta es 2. Y ahora solo nos faltaría calcular la n. Y esto es un ejercicio de geometría. Pero bueno, vamos a terminarlo. Igual a 2x más n. Y como tiene que pasar, por ejemplo, por el punto 0, f de 0, que f de 0 hemos dicho que era 0, entonces tiene que pasar por el punto 0, 0. Sustituimos la x por 0 y la y por 0, y nos sale que 0 es igual a 2 por 0 más n, lo que quiere decir que la n es 0. Y por tanto nuestra recta secante es igual a 2x. Y esta sería la recta que estaban pidiendo. Muy bien. Vamos a ver ahora ya lo que es la tasa de variación instantánea o la derivada. Para explicarlo me he preparado aquí un programa con GeoGebra. Vamos a ver si esto no se vuelve muy loco. Vale, tenemos dos fórmulas para la tasa de variación instantánea, y lo que va a ser la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto de la función. Entonces la idea es muy fácil de entender. Lo que aquí tendremos las tasas de variación media, que es esta de aquí, este número, el 0,359, es la pendiente de esta recta, porque es la tasa de variación media. Y la idea es esta x hacer que se acerque
cada vez más a el valor de a. Y de esta manera obtener la recta tangente. Aquí he puesto el valor de la recta tangente y este es el valor de las distintas rectas secantes que se van haciendo a medida que voy moviendo el valor x. ¿Vale? Entonces, si yo voy moviendo este hacia la derecha, al final hago el límite, por eso aquí aparece el límite de x tendiendo a A, porque lo que estamos haciendo es que este valor de x lo estamos acercando a la A, estamos haciendo un límite. Daros cuenta que si en la fórmula yo sustituyo la x por a, me va a dar f de a menos f de a, que es 0, entre a menos a, que es 0. Tendría una indeterminación del tipo 0 entre 0. Y si esta indeterminación, al resolverla, nos da un valor real, eso significará que existe la derivada en ese punto. ¿Vale? Mirad, daros cuenta, yo voy acercando el punto x y en el límite todavía lo puedo acercar más, pero daros cuenta que ya prácticamente tengo 3 decimales exactos de la pendiente de la recta tangente. Todavía no es la recta tangente, pero en el límite sí que lo será. Bueno, he cambiado aquí el programa para ejemplificar lo que será la segunda fórmula. En la segunda fórmula, en lugar de tener una x, tendremos a más h. Realmente la idea es exactamente la misma. En lugar de coger un punto x cualquiera, cogemos un incremento de la a. Le sumamos h a la a y lo que estamos haciendo es desplazarnos en las abscisas una distancia h del punto A. Y entonces el límite ya no es cuando x tiende a A, sino cuando la h, el incremento que hemos añadido a la A, tiende a 0. Y la fórmula se transforma de esta forma. Y la idea es exactamente la misma. Cuando la h tiende a 0, poco a poco esas rectas secantes van tendiendo a la recta tangente en el punto A. Daros cuenta que otra vez tenemos exactamente 2 decimales exactos, el tercero se va un poco, pero si realizamos el límite estaríamos obteniendo exactamente el mismo valor. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplo para obtener tanto con una fórmula como con la otra la derivada de esta función en el punto 1 y en el punto 5. Vamos a hacer primero en el punto 1, que es a igual a 1. Entonces, f' de 1 lo vamos a hacer por la primera fórmula que hemos visto. Va a ser el límite cuando x tiende a 1. ¿Cómo era la fórmula? F de x menos f de a, que en este caso vale 1, entre x menos a, que en este caso vale 1. Este límite, cuando x tiende a 1, la f de x es x al cuadrado, entonces tenemos x elevado a 2 menos f de 1. F de 1 es sustituir por 1. 1 al cuadrado, que es 1, entre x menos 1. Que esto es 0 entre 0, que es una indeterminación. ¿Cómo se resolvían las indeterminaciones de 0 entre 0? Teníamos que factorizar cada uno de los del numerador y del denominador. En este caso el denominador no se va a poder factorizar porque ya es un polinomio de grado 1 y el numerador es una identidad notable, x más 1, x menos 1. Y aquí podemos tachar el x menos 1 con el x menos 1.
Por tanto, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 es 1 más 1, 2. Por tanto, sabemos, de aquí sacamos que f' en 1 va a ser 2. Cuando le ponemos la prima a la función, significará que es la derivada de la función f, que en este caso es x al cuadrado, en el punto que nosotros queramos calcular la derivada. En este caso, la función f de x en 1, su recta tangente tiene pendiente 2. Vamos a ver el b. El b es cuando la a vale 5. La f' en 5 de la función, de la misma función, pero ahora vamos a aplicar la función, la fórmula de la h, que era la segunda que hemos visto. Y aquí era f de a más h, como la a valía 5, pues 5 más h, menos f de a, que la a vale 5, entre h. Vamos a ver cada cosa el valor que tiene. Como la función es x al cuadrado, aquí dentro de la función tenemos, en el argumento de la función tenemos 5 más h. Entonces va a ser 5 más h elevado a 2. Menos 5 elevado a 2. Estamos sustituyendo otra vez en la función. Entre h. Igual. A ver si consigo subir. Ya está. Vale. Tendremos que resolver esta identidad notable. 5 al cuadrado más h al cuadrado más 10h menos 5 al cuadrado entre h. 5 al cuadrado, 25 menos 25, 0. Y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado más 10h. Esto, al sustituir la h por 0, nos sale una indeterminación del 0 entre 0, que tendremos que resolver igual que antes. Tendremos que resolverla factorizando las dos partes. A ver, límite cuando h tiende a 0 entre h y la parte de arriba, pues lo que vamos a poder hacer es sacar factor común una h. Será h por h más 10 entre h. La h con la h las cancelamos y finalmente me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h más 10. Y esto es 10. Por tanto, la derivada de la función en 5 vale 10. Y dejamos aquí ya el vídeo. Venga, hasta el próximo.